Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 12 de Economía y Finanzas, el grado 11º de la asignatura de Economía y Finanzas del área de Matemáticas por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. Continuamos con la unidad 2, que es las clases de empresas. Y hoy vamos a ver las sociedades de interés social. Algunos de ustedes habrán escuchado esa expresión, las sociedades de interés social. Pues claro que nos da importancia, porque esta es una de las cosas que muchos no creen que existe en Colombia, y sí lo hay. En las sociedades de interés social se crean parte para la ayuda entre los socios, que son muy interesantes para un país, porque en ellas los trabajadores son dueños y toman las decisiones, lo que lleva a que la renta se distribuya entre muchos. Por ejemplo, existen las sociedades de interés social, como por ejemplo la sociedad laboral, y existe también la sociedad cooperativa. Estas dos son las únicas sociedades de interés social que existen en nuestro país. Sociedad laboral y sociedad cooperativa. A ver, la sociedad laboral, ¿qué es? La sociedad laboral son sociedades anónimas o limitadas en las que los trabajadores son a la vez los dueños de la empresa y poseen las acciones o participaciones de la misma. Si se divide en acciones, la llamaremos sociedad anónima laboral. Y si es en participaciones, la llamaremos sociedad limitada laboral. ¿Para quién es ideal este tipo de empresa? Para empresas en las que se desea que pertenezcan a los trabajadores. Entonces, existen unas características especiales para este tipo de sociedad laboral. Primero, se debe crear el tipo de empresa como sociedad laboral. Segundo, mínimo son 2 socios, pueden ser los que quieran, pero mínimo son 2 socios. Un capital mínimo de 3.000 euros en la limitada laboral, o 60.000 euros en la anónima laboral, de acuerdo a la participación o si se es por acciones. Y el 51% en manos de trabajadores indefinidos. O sea, cuando hablo de trabajadores indefinidos, son aquellos que tienen el empleo fijo, o sea, que no son a término indefinido, o sea, que son para siempre. No tienen un término laboral de trabajo, o sea, no que por un año, esos no pueden servir para este tipo de sociedad. La responsabilidad es limitada. ¿Que existe transmisión de la propiedad? No, es restringida. Y como es una sociedad, por lo tanto, paga impuestos de sociedades. Entonces, teniendo en cuenta esa razón que acabo de decir, la sociedad laboral, el requisito realmente para esta sociedad laboral, al menos el 51% del capital debe estar en manos de los trabajadores que tienen un contrato indefinido. Y segundo, ninguno de los socios puede tener más de 1/3 parte de las acciones o participaciones. O sea, que no pueden ser mayoritarios. Entonces, la sociedad laboral tiene ventajas y tiene inconvenientes como desventajas. Por ejemplo, las ventajas es la responsabilidad de los socios es limitada, mientras que la desventaja se necesita aportar un capital mínimo. Existe otra ventaja que tienen beneficios fiscales. O sea que tienen muchos beneficios.
en relación a esa sociedad laboral. Y los inconvenientes o desventajas que la toma de decisiones suele ser más lenta. O sea, hay muchos socios. Pues recuerden que hay de mínimo 2 socios. Mínimo 2 socios. Y con aquellos que tienen hasta 50, 60, 70, 80 trabajadores que participan en la sociedad laboral, pues imagínense, la decisión es más lenta. También existe otra ventaja que se llama que hay más posibilidades de subvenciones. Recuerden, las subvenciones quiere decir que hay más ventajas de recibir beneficios por parte de las sociedades, tanto de públicas como privadas. Entonces, existen también las desventajas porque estos inconvenientes, como por ejemplo la transmisión de acciones o participaciones, está más restringida. Es muy difícil ceder acciones o participaciones. Teniendo en cuenta esto en la sociedad laboral, ahora pasamos a la sociedad cooperativa. ¿Qué es una sociedad cooperativa? Es una cooperativa realmente. Es una sociedad formada por personas que se asocian para realizar unas actividades empresariales que les permitan satisfacer sus necesidades. ¿Para quién es ideal este tipo de empresa? Para socios con interés en común, o sea, que al unirse tienen más fuerza que uno solitario. ¿Sí? Este tipo de cooperativas, por lo general en Colombia, son sin ánimo de lucro, las cooperativas, y existen las de ánimo de lucro, que son cooperativas financieras, existen cooperativas de transportes y cuestiones así. Estas sociedades cooperativas tienen características que se debe crear con un tipo de empresa como sociedad cooperativa. El número de socios debe estar, por ejemplo, en primer grado mínimo 3 y en segundo grado 2 cooperativas que estén afiliadas a esa cooperativa. Un capital mínimo, sí, fijado por los estatutos. Se debe crear unos estatutos para crear la sociedad cooperativa. Ojo, en los estatutos son las directrices que van a aplicarse en relación a para poder satisfacer las necesidades de sus mismos socios o de los que se asocian. Por lo tanto, estos estatutos se deben crear antes para que se pueda tener la sociedad cooperativa. Y ese es prácticamente lo que llamamos el manual de ellos. Gracias a los estatutos es que ellos pueden trabajar. Lo que diga el manual es lo que se tiene que hacer. ¿Sí? La Biblia de la sociedad cooperativa son los estatutos. Estos estatutos se deben entregar en la Cámara de Comercio y ellos deben aprobar que esos estatutos estén legalmente constituidos para que usted pueda crear una sociedad cooperativa. Esos son los procedimientos para estas sociedades. La responsabilidad también es limitada. ¿Sí? Que existe una transmisión de propiedad, eso es restringido. No se puede transmitir una sociedad cooperativa de un punto a otro o de un socio a otro o de una sociedad cooperativa a otra sociedad cooperativa. No. Y por ser sociedad cooperativa, tiene que pagar impuestos de sociedades. O en este caso, por ejemplo, si la cooperativa es sin ánimo de lucro, tendrá un régimen especial. Por lo tanto, los impuestos de sociedades para este régimen especial se está dado de acuerdo a lo que diga la DIAN en base a ese régimen que se cataloga la sociedad cooperativa, sea con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Deben tener muy consciente que sea cualquiera de estos dos tipos de sociedades cooperativas que existen aquí en Colombia. Sean sociedades con ánimo de lucro, o sea, que son para ganar plata, y sociedades sin ánimos de lucro, que son las que son beneficios para su comunidad, para sus socios, para los que participan en la cooperativa. Esas son las famosas ESAL, las sociedades cooperativas sin ánimo de lucro. Le llaman las ESAL acá en Colombia. Bueno, entonces la sociedad cooperativa tiene una organización de gestión. Primero tiene una asamblea general de socios. Después tiene un consejo que es prácticamente los que deciden
cómo manejar la cooperativa de acuerdo a los estatutos, son los que aplican los estatutos. Existen también unos interventores que son los que ayudan a que la cooperativa pueda trabajar normalmente. Y existe el comité de los recursos, que es de donde podemos sacar los recursos para que esta cooperativa pueda surgir o pueda trabajar normalmente. Ojo, la Asamblea General de Socios es la que decide por el buen funcionamiento de la sociedad cooperativa. Y el Consejo aplica los estatutos y las órdenes de la Asamblea General. Así que tengan pendiente toda esa parte. Las sociedades cooperativas tienen sus ventajas y desventajas. Las ventajas es que la sociedad es más democrática, o sea, una persona con un voto puede decidir algo, ¿sí? Mientras que esa desventaja se necesita una gran relación entre los socios para que puedan existir los votos cooperativos. Hay otra ventaja, que es que hay ayudas y beneficios fiscales para ese tipo de sociedades, dependiendo de que sea privada o sea oficial, ¿sí me entiendes? Para eso deben existir, que hay unas desventajas, que los trámites de constitución son más complejos que otras sociedades. ¿Por qué esa desventaja en los trámites de constitución son más complejos que otras sociedades? Porque deben crearse estatutos, reglas, normas, ¿sí? Para poder funcionar la cooperativa con sus órganos de gestión. Existen también las ventajas, como por ejemplo en épocas de crisis el trabajo en las cooperativas es más seguro. ¿Por qué? Porque hay beneficios para ellos. Mientras que las desventajas o los inconvenientes, hay que crear cada año un fondo de reserva obligatorio. Esta desventaja quiere decir de acuerdo a cómo está funcionando la cooperativa. La cooperativa debe tener ese fondo de reserva por si cualquier cosa, en casos de épocas de crisis, ella no va a hacer trabajo, ¿ya? Esas cooperativas es obligatorio que creen ese fondo de reserva para poder tener la cooperativa activa todo el tiempo. Entonces miremos esta parte, este ejemplo, que nos dice que el requisito societario me dice que indique en los siguientes casos pueden formarse una sociedad laboral. Primero, el primer caso dice, existen 5 socios, hay 3 de ellos que trabajan en la empresa, 2 contratos indefinidos, 1 con contrato temporal y otros 2 solo aportan dinero. El segundo caso, existen 5 socios, hay 4 de ellos que son trabajadores con contrato indefinido, 1 de ellos ha aportado el 40% del capital y los otros 3 han aportado el 20% cada uno. El otro aporte es de dinero nada más, o sea, el otro aporta solo dinero. Y el tercer punto me dice que existen 7 socios, hay 5 de ellos que son trabajadores en la misma empresa, 4 con contrato indefinido, 1 temporal, los otros 2 aportan solo dinero. La solución está aquí. El requisito societario en el número 1 no es posible porque solo hay 2 con contrato indefinido, menos de la mitad que marcan los requisitos. En la solución del 2 me dice que tampoco es posible porque un socio ha aportado el 40% y es más de 1/3 parte del capital aportado, recuerden. Entonces debe estar en el 33,33% el valor que vaya a aportar. Como está aportando el 40%, entonces no puede crear o formar una sociedad laboral. Y la 3 me dice que sería posible, ya que más de la mitad de los socios tienen un contrato indefinido. O sea, ya ahí sí se podría. Y ninguno de ellos tienen la tercera parte de dinero aportado. O sea que esos socios son 4 cada uno con el 25%. O sea que sí podrían crearlo los 4 de la parte 3. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buen día, muchachos.